Escucha, antes de comenzar, te pido que te suscribas y actives la campanita para que cada que suba material nuevo seas notificado y así no te pierdas ni un solo video. Eso me ayudaría bastante. Muchas gracias. Sin más, que venga el terror. Se chuparon las brujas. Historia de terror escrita por Alberto Rodríguez. En una casa religiosa franciscana, conocida por el nombre de Alondey San Francisco de Asís, se reunían algunas brujas. Eran muy malas con los pobladores. Siempre les hacían daño. Además, se tomaban el vino consagrado de esos frailes y tenían una forma muy particular para meterse sin ser vistas, sin que nadie sospechara de ellas, con un brebaje o pócima que ellas mismas preparaban, pronunciando unas extrañas palabras. Se introducían a través del agujero de la cerradura por donde metían la llave. Esas raras palabras y aquel brebaje que tomaban las hacían muy pequeñas o se convertían en humo y así podían entrar por ese diminuto agujero. Los frailes no echaban de menos el vino que las brujas bebían porque tenían bastante y además creían que nadie podía entrar ya que la cerradura estaba muy protegida y fuerte. La bruja que figuraba ser la líder de ellas decía una y otra vez a sus compañeras que tuviesen cuidado de no pronunciar jamás el nombre de Jesús, porque eso las destruiría en el acto. Tenían prohibido pronunciar su nombre y tocar cualquier crucifijo o imagen bendita donde estuviera él. Pero cierto día, en una noche de aquellas, los frailes habían dejado a la vista un vino muy fuerte que les habían llevado recientemente, y las brujas entraron como siempre, no sin que la bruja líder les recordara aquella regla de no pronunciar nunca a Dios. Ya dentro de aquel recinto vieron aquel licor dejado por los franciscanos y se lo comenzaron a tomar. Aquel licor, aunque era muy fuerte, a ellas les supo delicioso y bebieron hasta hartarse, pero también causó estragos. Y rato después una de ellas, olvidando que no debía nombrar a Dios por estar ebria, dijo gritando: «Jesús bendito, qué buen vino». Al escuchar esto, las demás brujas se llevaron las manos a sus caras y asustadas gritaron al mismo tiempo: «Te dijimos que nadie debía nombrar a Dios en este lugar». Muy tarde comprendieron su error, porque ellas también lo habían nombrado. Trataron de escapar por donde habían entrado, pero en eso empezaron a arder con el vino sagrado que se estaban tomando. La palabra de Dios había sido como una maldición para ellas, su propia maldición, pagando las maldades que habían hecho a todos los pobladores. A la mañana siguiente, cuando los feligreses fueron por el vino, miraron las botellas vacías y cenizas regadas por doquier. Estaban regadas porque habían tratado de escapar cuando ardían, quedando las puras cenizas de aquellas horrendas brujas. El libro brujo. Historia de terror escrita por Alberto Rodríguez. Un hombre ya mayor de edad cavaba un hoyo en su casa tratando de hacer una fosa para baño. De pronto se topó con una bolsa de piel elaborada por indios chamanes, la cual dentro tenía un extraño libro. Aquel anciano desde ese día adquirió un gran poder de rejuvenecimiento.
El libro le daba ese poder a quien lo leía todas las noches. También se convertía en gato y salía buscando mujeres solas para quizás hacer algo con ellas al estar dormidas, y después les arrancaba la vida. Pero no lo hacía solo en su pueblo, lo hacía en varios lugares para no despertar sospechas, y siempre de noche. Así fue que durante un tiempo nadie sospechaba de él. La gente decía que era un psicópata que se aprovechaba de las mujeres. El gato se presentaba de manera inadvertida y llegaba hasta la habitación de las mujeres con su poder de hipnotizar. Entonces las hacía suyas. Pero en una de aquellas noches, el hermano de una de estas jóvenes lo alcanzó a ver cuando entraba por la ventana y disparó varios tiros de escopeta al aire para ahuyentarlo y poder seguirlo para saber quién era ese ente maligno. Lo siguió muy cauteloso hasta su casa y miró que tomaba el libro brujo. Al pronunciar unas palabras, tomó la forma del viejo. Entonces se dio cuenta que el libro le daba ese gran poder. Decidió esconderse hasta que el hombre volviera a convertirse en un gato. Así estuvo hasta la siguiente noche. Luego miró cuando el ahora brujo tomaba el libro y de nueva cuenta se convirtió en gato, saliendo a buscar a su nueva víctima. Cuando lo vio salir, tomó el libro y lo echó al mismo fuego que el viejo tenía en su choza, el cual ardió al momento, mirando cómo ese libro se retorcía como si tuviera vida propia. Cuando el brujo regresó a su jacal, al buscar el libro para poder tomar su forma, no lo encontró, perdiendo así los poderes que tenía, quedando por siempre en forma de gato. Además, al no tener ese libro maldito, su forma se hizo horrenda, y desde entonces algunos parroquianos aseguran escuchar por las noches maullidos desgarradores de un horripilante gato. Pájaro por siempre. Historia de terror escrita por Alberto Rodríguez. Un joven pastor permanecía durante el día en el monte cuidando a sus ovejas mientras éstas paseaban, y al caer la tarde se iba a casa de sus padres a pasar la noche. Pero en cierta ocasión no llegó a dormir, como siempre, a su casa. Sus padres se preocuparon y al día siguiente, muy temprano, fueron a donde su hijo pastaba el rebaño. Necesitaban saber qué había pasado con él. Al llegar al lugar, no lo encontraron y anduvieron buscándolo gran parte del día, hasta que en medio del bosque vieron un jacalito de madera y escucharon que dentro venían voces pidiendo auxilio. La voz les resultaba muy conocida. Como pudieron, abrieron la vieja puerta y vieron a su hijo amarrado a una silla y a un lado una gran olla en un fogón con agua hirviendo, como si alguien fuera a hacer mucha comida. Cuando le preguntaron a su hijo qué había pasado, el joven pastor les contó que cuando cuidaba sus ovejas, un inusual viento lo había llevado hasta esa choza, quien al momento ese viento se convertiría en una malvada bruja, que era quien se lo había llevado. Después lo amarró y puso esa olla para cocinarlo, y que ahora se había quitado la piel para convertirse en un horrendo pájaro para ir por hierbas que necesitaba para su dicho guiso. Pero lo que aquella bruja no sabía es que el padre del joven pastor era un viejo muy marrullero y siempre estaba preparado, se las sabía de todas a todas. Aquel hombre buscó la piel de la bruja y le echó unos brebajes que él mismo había preparado, y además le puso sal de ajo, y luego esperaron escondidos a que llegara la bruja. Cuando la vieron que entró, empezó a buscar su piel, y al querer ponérsela, esta no le quedaba.
Cada vez lo intentaba, pero sentía que su cuerpo se quemaba y emitía unos alaridos horribles. En eso el padre del pastor le gritó: «Eso es para que aprendas a no meterte con nosotros, bruja maldita. Ahora serás por siempre un horrendo pájaro». La bruja, convertida en animal, tomó su piel y se fue volando para no regresar. Algunos aseguran que han escuchado en las noches el graznido de un enorme cuervo. Otros dicen que se escuchan gritos maldiciendo a un viejo quien había salvado a su hijo de sus garras, la que quería convertirlo en su cena. Venganza de brujas. Historia de terror escrita por Alberto Rodríguez. Una noche, en un hogar de rango muy humilde, varias mujeres se encontraban enfocadas en su labor cotidiana. Sabían que esos quehaceres no los debían hacer de noche, pero como de día trabajaban en el campo, solo podían hacerlo a esas horas. De repente, alguien empezó a molestarlas tirándoles piedras a través de la chimenea, por la cual también escuchaban unas risas muy burlescas y tenebrosas. También maldiciones para quien vivía en esa casa. Así era casi todas las noches, lo cual eso las tenía aterradas. Asustadas, al día siguiente le contaron a sus amigas y éstas les recomendaron que cuando les ocurriera eso, escogieran un recipiente con aceite o agua hirviendo, lo arrojaran por la chimenea hacia arriba. Y una noche así lo hicieron. Aunque tenían miedo, querían que todo eso dejara de sucederles. Esa noche estaban preparadas con el aceite y esperaron a que aquel ser hiciera lo de siempre. Y en cuanto empezaron a escuchar aquellas risas diabólicas, a ver que caían las piedras, una de las mujeres tomó una vasija llena de aceite hirviendo, se los arrojó por la chimenea y escucharon un horrendo grito emitido por una mujer al caerle el aceite hirviendo. Al parecer, este le cayó en el rostro cuando estaba asomándose por la chimenea. Al ver esto, las brujas restantes se alejaron muy molestas, preguntándole a gritos que quién le había quemado el rostro, jurando entre maldiciones que quien haya sido lo pagaría muy caro y que tendría una horrible muerte. Es por eso que otra noche, cuando finalizaba la semana, las mujeres dormían cansadas y no se dieron cuenta de que una de ellas se levantaba silenciosamente sin hacer ruido, pues no tenía voluntad propia, estaba hipnotizada con un extraño canto. Algo o alguien la atraía desde afuera y se perdió en la oscura noche. Por la mañana, cuando vieron que no estaba, la buscaron y la encontraron arriba de la chimenea sin vida. Estaba seca, con su cara dibujando una mueca de terror. Le habían chupado toda la sangre porque ella había sido quien le quemó la cara a aquella bruja con el aceite hirviendo. Esa fue la venganza de aquellas brujas malvadas. Si el video te gustó, no olvides pasar a la fanpage del escritor Pachuli, tus relatos de miedo, donde encontrarás este y más aterradores relatos. Abajo en la descripción encontrarás el link. Ve y dile que vas de mi parte.